Yo he estado buscando palabras de aliento para mi familia, para mí. Me necesito fortalecer en Dios, en todo esto. Y vino a mí un pasaje muy conocido de la Biblia, pero que es maravilloso y lo quiero compartir con todos ustedes porque sé que todos algún día vamos a enfrentar situaciones difíciles en la vida, y si no estás agarrado de Dios, si no estás firme en eso, es muy difícil, ¿ves? O sea, yo me imagino, si no tuviera Dios en mi corazón, si mi familia no tuviera Dios en nuestro corazón, estaríamos tirados en el suelo, de verdad, estaríamos tirados en el suelo. Yo no podría estar parado aquí ahorita, pero es Dios quien nos está fortaleciendo, ¿ok? Gracias a los que han tomado el tiempo han hecho tantas cosas, hermanos. Ustedes no saben, yo le decía a Omir, tú no sabes la cantidad de gente que se está moviendo por eso, le dije, y Dios se va a glorificar en todo esto, ¿no? Entonces, lo está haciendo, ¿eh? Entonces, les pido que sigan orando por fortaleza para nosotros y por recuperación de Omir, ¿no? O sea, ahí va, despacito, pero ahí va, ¿ok? Ok, bien, pues todos enfrentamos momentos difíciles en la vida, y cuando llegan, ¿qué hacemos con estos, no? Con estos momentos. Algunos huimos, queremos salir corriendo, otros nos derrotamos y comenzamos a caminar dentro de ese problema como parte de nuestra nueva vida, pero hay algo mejor que eso, ¿ves? Que es simplemente caminar por encima de esas situaciones, con la fe en dirección a Jesús. Es difícil, súper difícil, pero es lo que Dios nos pide, ¿ves? O sea, confía en mí, yo estoy contigo. Es algo que, acompáñenme al libro de Mateo, por favor, al capítulo 14, y esto es algo impresionante y que nos va a dar mucha fortaleza, no solo a mí, a mi familia, sino a todos ustedes, cuando enfrenten estos momentos. Esta palabra guárdenla en su corazón, hermano, guárdenla en su corazón, porque Dios nos fortalece en medio de una tormenta, en medio de la situación. Dice el versículo 22 en adelante, acompáñenme. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él en otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Wow. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Señor, gracias por esta palabra, Señor, que tanto necesito ahora en mi familia, y sé que todos tus hijos, los que estamos aquí, necesitamos de estas palabras de aliento, porque en esta vida, en este mundo, habrá aflicción, pero tú nos fortaleces en medio de ella, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Hay dos pasajes paralelos que están en Marcos y en Juan, y en esta escena, que en lo que estamos hablando, ocurre después de que Jesús alimentó a más de 5,000 personas. Jesús está tratando de tomar un tiempo con sus discípulos, quiere alejarse de la multitud por un ratito que tenía. Esa multitud querían hacerlo rey, ¿ves? Entonces Jesús quiere salir de ahí, de ese lugar, porque no era lo que él quería. La gente quería otra cosa de Jesús. Jesús sabía que eran los últimos tiempos y quería comunicar un mensaje muy importante a los discípulos, que de alguna manera también había un enfoque un poco equivocado acerca de Jesús, y Jesús se quería ir a la otra orilla. Me parece que estaba apresurando a los discípulos a hacerlo, o sea, como que ya se quería ir, porque la gente, si lees en Juan, lo querían hacer rey, y Jesús era tiempo de dejar la multitud que querían este propósito para él, para hacer algo diferente, que quería comunicar a los discípulos. ¿Y cuál era su verdadero reino? ¿En qué consistía su verdadero reino? Él no vino a reinar
como un rey terrenal, ¿no? Ellos querían que Jesús tomara el puesto de rey. Imagínate, les dio de comer a 5,000 y si lo hacían, pues el rey o gobernador o lo que quieras, pues sí, ahí les dio tortas gratis, imagínate como rey, ¿no? Entonces, él no era el propósito. Jesús quiere salir, pero dice el versículo 23 que hizo ¿qué? ¿Lo puedes poner? Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó ahí la noche estaba solo. Esto es maravilloso, esto es un versículo maravilloso. Lo que Jesús quería era pasar tiempo a solas con Dios. Era tiempo de cargar las pilas. A veces se necesita, ¿no? Dejar a un lado a la multitud que demandaban la atención de Jesús. Él quería estar a solas. Ellos querían un libertador político, comida gratis, pero él quería estar en intimidad con Dios. Y todos necesitamos de esa intimidad con Dios, hermano. Hay momentos en que se tiene que suspender toda actividad en tu vida para estar a solas con Dios, más cuando estás en relación con Él en forma directa. Es importante tener intimidad con Dios a solas, tú y Él. Cuando cierras la puerta, cuando vas a estar en intimidad con Él, eso es maravilloso, pero muchos ni siquiera lo hacemos, ¿ves? O sea, la intimidad con Jesús es donde nos fortalecemos, la intimidad con Dios, estar a solas con Él. Yo te pregunto, ¿cuántas veces o últimamente cuándo has estado a solas con Dios? ¿Y será que Dios tiene que hacer cosas como las que están pasando para decirte, hey, ¿ves? ¿Te tengo que jalar la oreja así para que tengas intimidad conmigo o qué onda? ¿Me estás olvidando, me estás abandonando o qué? ¿Ves? Una relación en la que no hay intimidad se acaba. Tenemos que tener intimidad con Dios, pero intimidad verdadera. Una vez, esto es muy personal y se los voy a revelar, a mí no me gusta casi hablar de estas cosas. Últimamente he tenido que hablar de mi experiencia porque la gente me pregunta, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y saben lo que pasó y pues esto les informo, ¿no? No es que yo quiera montar la predicación encima de mi experiencia o algo así, pero hace tiempo, y es muy personal, hace tiempo, yo andaba metido en tantas cosas de trabajo y eventos y todo, y un día escuché la voz de Dios en mi corazón. Que me dijo, ya no quiero que hagas tantas cosas. Me dijo, quiero estar contigo a solas. Y seguramente tú también has escuchado esa voz. Estar a solas con Jesús. Y sabes que es maravilloso cuando tú realmente le das ese tiempo en intimidad a Él. Increíble. Jesús estaba haciendo esto porque Él quería tomar fuerza, sabía lo que venía. Y a todos nos gusta la fiesta, ¿sí o no? Nos gusta a todos la fiesta, pero no la oración. Pero Jesús sabía que estaba solo en la presencia de Dios, tomando fuerza para continuar su obra. Si no tomas tiempo a solas en la presencia de Dios, no vas a tener la fuerza necesaria para enfrentar las situaciones en la vida. ¿Okay? Por eso se caen. Por eso nos caemos, porque no hemos tomado tiempo con Dios. Jesús, ¿cuántas horas pasó en oración? Muchas, hasta que llegó la noche, ¿ves? Este es el ejemplo que nos da Jesús de cómo y cuánto tiempo debo orar a solas con Él, cuánto tiempo debo entrar en intimidad con Dios, hasta que llegó la noche. Y mientras oraba, nunca perdió de vista a los discípulos que ya había lanzado por delante, que estaban en el mar, que realmente es el mar de Galilea. ¿Y cuántos conocen Janitzio? ¿Nadie? ¿Tú sí? Es el más vago, mira, nadie lo conoce, nomás tú. ¿Tú también? Bueno, ya no te sientas mal, hay 2, 3, 4. Bueno, el lago de Janitzio es un lago muy grande, más o menos algunos calculan que es el mismo tamaño del mar de Galilea. O sea, no es muy grande, pero es pequeño. Y ahí se levantó una tormenta y muchos pensamos, ¿cómo se puede levantar una tormenta en un lago que está encerrado? ¿Ves? Porque está encerrado el mar de Galilea. Pues sí, es posible, cuando hay mucho viento se llegan a levantar olas en esos lugares también. Entonces, mientras Jesús estaba orando, el viento era contrario para los discípulos que iban en la barca y Jesús estaba apacible, pero los discípulos están en una gran dificultad, el viento era contrario. Y yo creo que todos hemos estado en una situación donde el viento es contrario, donde las circunstancias no son favorables, y Jesús sabía esto.
Él sabía lo que les iba a pasar a los discípulos, de hecho lo estaba viendo. Él estaba orando y con un ojo al gato y otro al garabato y estaba viendo lo que estaba pasando con los discípulos. Pero se esperó, no fue corriendo, se esperó, porque Dios está en control y Jesús podía ver y sentir que se avecinaba una tormenta, claro que lo sentía, pero continuó en oración porque esa era la prioridad, estar en oración con Dios. No salió corriendo para ir con los discípulos y asistirlos, porque Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa, para actuar a nuestro favor. Y lo he vivido en estos días, de verdad. He dicho, no, o sea, ya una desesperación. Y Dios dice, dame chance a mí. ¿Crees que es difícil esperar el tiempo de Dios? Sí, hermano, es difícil esperar el tiempo de Dios porque somos humanos y queremos, nos surgen las cosas y queremos ver las cosas a nuestra manera. Y así pasa, ¿ves? Yo a veces he recibido llamadas a las 3 de la mañana de alguien que anda tomado o algo así, pastor, puede venir. No, hijo, son las 3 de la mañana, aguántate, ¿ves? Y menos si andas borracho. Yo no voy a salir a las 3 de la mañana a consolar a alguien que anda borracho, ¿no? O sea, si tú decidiste andar borracho, pues felicidades, mañana te la curas y te veo, pero ahorita no. Así Dios también es. O sea, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios todas las cosas. Los discípulos están en una situación diferente, están luchando contra una tormenta y Jesús está orando tranquilamente. O sea, ¿ves qué diferente? Dos situaciones muy diferentes. Unos acá luchando por su vida, haciendo todo lo que pueden y Jesús orando tranquilo. Wow, es increíble, ¿no? Y los discípulos están ahí, seguramente dentro de la tormenta, diciendo, ¿y dónde está Jesús? ¿Por qué se tarda? ¿Por qué no nos dejó? ¿Por qué nos dejó solos? ¿Qué mala onda? Siempre que se le necesita no está. ¿Cómo puede ser así? ¿Ah? Ese pastor, ¿no? Que mucho amor, ¿verdad? Algunos de estos hombres la mayoría de ellos eran hombres de mar. Sabían, eran pescadores, sabían qué hacer en una tormenta. ¿Crees que no sabían? Claro que sabían. Pero hay momentos, hermano, en que tus habilidades, en que tus recursos no sirven para nada. Y te sientes impotente ante la situación. Te sientes impotente para pasar la tormenta. Pero entonces debemos recordar que Jesús les invitó a que salieran lo más pronto posible. Pero ellos esperaron, porque fíjate, ¿sabes por qué se esperaron perdiendo tiempo? Jesús ya sabía que venía la tormenta y les dijo, ya váyanse, ¿verdad? Yo aquí me quedo. Pero ellos esperaron. ¿Sabes por qué se esperaron? Porque estaban de acuerdo con la demás gente de hacerlo rey. Y tenían sus planes, tenían sus propios planes para Dios. Y dije, y si se hubieran salido antes, quizás hubieran evitado la tormenta, pero todos queremos hacer las cosas a nuestra manera, tenemos planes y no escuchamos los planes de Dios y queremos que Dios se adapte a nuestros planes. ¿O no? Pues no va a ser así, te lo prometo que no va a ser así. Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Y está esperando que estemos orando en su voluntad, ¿no es? Y seguro cuando la multitud se les ocurrió hacerlo rey, los discípulos dijeron, oye, ¿por qué no se nos había ocurrido antes también? Esa es buena idea. Así que cuando Jesús les envió de regreso, que les dijo, no, nada de rey, ya váyanse por favor, adelántense, ahí los alcanzo, seguramente se sintieron desconsolados, resentidos porque Jesús no quiso ser rey. Es decir, Jesús no quiso hacer lo que ellos querían. ¿Cuántas veces nos hemos resentido con Dios por eso? Porque no hace lo que nosotros queremos. Y nos resentimos. Así que no solo el viento era contrario, sino también sus corazones entraron en duda. Si Jesús no era el rey, ¿quién era? La tormenta en el mar quizás por un momento les hizo olvidar la tormenta más fuerte que tenían en su corazón, no era la del mar. Muchas veces nos hemos encontrado en circunstancias así, ¿no? ¿O no? Nunca nos ha encontrado así a la deriva, en la oscuridad, que no sabe ni para dónde jalar, en un mar de dificultades que no sabe qué hacer, y donde el único que puede hacer algo es Dios. Y eso es lo que Dios espera, ¿ves? Que agotemos todos nuestros recursos para poder actuar Él. Mientras tú sigas usando tus recursos, Él no puede actuar.
Tratamos de ayudarle a Dios, pero a veces tenemos que soltar todo en sus manos. Los recursos ayudan, las habilidades ayudan, pero hay situaciones en que el único que puede hacer algo es Dios. Yo no podía meterme al quirófano a decirle al cirujano cómo lo hiciera, ni qué hiciera. ¿Ves? Solamente esperar que Dios dirigiera sus manos. Cuarta vigilia, dice el 25-26, ¿no? O sea, es decir, más o menos como a las 3 de la mañana. ¿Te imaginas a las 3 de la mañana? De las 3 a las 6 de la mañana más o menos, está bien oscurote antes de que amanezca, en medio de un mar azotado. ¿Has estado alguna vez así? Yo sí he estado. Híjole, es increíble lo que se siente estar en medio del mar a las 2, 3 de la mañana y una tormenta y tú en una lanchita así. Eso, no, tuve la oportunidad de vivirlo, así que se levanta la lancha así, luego vuelve a caer así, ¡paz! En todo oscuro y nomás ves los relámpagos que se iluminan las caras de todos y todos ven así. Tremendo es. Jesús vino a ellos en ese momento, porque Jesús llega en el momento más oscuro, ¿ves? En lo más fuerte de la tormenta. Nosotros decimos, ¿qué más sigue? ¿No? En estos días que pasó todo esto, en la loquera que traía yo y en el acelere, perdí unas llaves de una casa que me habían prestado para irme a bañar, las perdí. Luego cuando llegué al fraccionamiento no me acordaba ni de cómo se llamaba la calle donde vivía esta persona, y luego me di cuenta que no traía las llaves y no me dejaron entrar, y luego por acelerado me eché en reversa y ¡pum!, le pegué al carro y así, y ya me bajé y así dije, ¿qué más? ¿Qué más falta? ¿No? O sea, ¿qué más me vas a hacer? Wow, pero no era lo más oscuro, ¿ves? O sea, hasta que llegó el momento más oscuro fue que Jesús se presentó ahí. ¿Sabes que antes de que salga el primer rayo de luz al amanecer, ese es el momento más oscuro? O sea, el momento más oscuro de la noche es exactamente antes de que salga el primer rayo de luz. Ese es el momento más oscuro de la noche. Pero aún así, en ese momento tan oscuro, que es la canción que ahí escribí, que se llama Así es mi fe, ¿te acuerdas? Ya los pajaritos están cantando. ¿Por qué están cantando? Porque saben que el sol va a regresar, porque saben que se acaba la oscuridad densa y viene la luz del sol. Ya los pajarillos cantan las mañanitas. Y entonces Jesús viene a ellos en el momento más crítico, se acercan, la forma en que lo hace es la menos esperada. O sea, Jesús tiene unas maneras de llegar que nadie se imagina cómo, ¿no? En el momento más oscuro, en el momento más crítico, pero todavía le pone estilo y llega caminando sobre el agua. ¡Wow! Qué maravilloso, ¿no? Por encima de la tormenta. Eso es lo que quiero que entendamos, que podemos caminar por encima de la tormenta. Ellos nunca habían visto algo así, jamás en su vida. Así que cuando lo ven, su primer pensamiento, ¿qué es lo que gritan? ¡Un fantasma! Y otro dijo, llamen a Carlos Trejo, a Jaime Maussan. Ellos piensan que es un fantasma. Dice que lo vieron, lo que indica que todos lo vieron. O sea, no era su imaginación o la alucinación de uno, era algo real que estaba pasando. Jesús viene caminando a ellos en medio de una oscuridad, en una tormenta, caminando por encima de la tormenta, así en medio de la lluvia. ¿Te imaginas la lluvia así cayendo en la oscuridad, los relámpagos, estos ahí como locos, y de repente Jesús aparece caminando sobre el mar? ¡Wow! ¿Cómo hubiera querido ver eso? ¿No te hubiera gustado estar ahí? Ver esa escena así maravillosa de Jesús caminando sobre un mar súper agitado, ¿no? Y ellos pues obviamente se turbaron, estaban atemorizados, pensaron que era un fantasma, no se lo imaginaron y tampoco nunca pensaron que podría ser Jesús, y comienzan a gritar de miedo estos hombres que eran rudos, ¿no? Sobre todo Pedro, que era el más rudo, ¿no? Que según él acá y acá, ahí estaba gritando, ¡ah, hay un fantasma! Y aparte el miedo que tenían de hundirse, ¿no? Y entonces Jesús les habla y la voz de Jesús termina con la confusión. Estaban confundidos, termina con el miedo, y lo primero que les dice es, hey, anímense, no tengan miedo. Eso es lo que Jesús siempre nos dice: no desmayes, no tengas miedo, no te des por vencido, no están solos. Es cierto, hay una tormenta, ¿ves? Hay una tormenta, pero aquí estoy yo, dice. ¿Y sabes qué? Yo voy caminando por encima de la tormenta. Entonces Pedro le respondió
en una escena súper dramática, pero Pedro ya ha escuchado a Jesús decir, anímense, no tengan miedo, pero parece que hay como una duda en el corazón de Pedro y quiere una confirmación, y entonces, de todos los discípulos, él es el único que reacciona, es Pedro. No sé si era porque dudaba o porque quiere hacer algo diferente, o para que lo vean, o quizás quiere ir a Jesús, quiere caminar, pero lo quiere hacer también sobre el agua como Jesús. Y quizás Pedro pensó, se ve fácil, ¿no? O sea, como, pues, a ver si puedo yo también, ¿no? Pero Pedro no da un paso antes de no tener la autorización de Jesús, eso es importante. Y el propósito de Cristo no era que Pedro caminara sobre el agua, para nada, ¿verdad? ¿O sí? Para nada. Pero aún así Cristo estaba dispuesto a aceptar eso como un acto de fe. Le dice, ok, ¿quieres probar tu fe, Pedro? Porque Pedro le dice, a ver, si eres tú, que yo también camine sobre el agua. Porque, ¿verdad? Hay cierta duda de Pedro ahí. Y dice Jesús, ¿sí quieres probar tu fe? Vas. ¿Cuántos quieren probar su fe? Ay, mamá, que las caras que hicieron todos aquí. Uy. ¿Cuántos quieren probar su fe, hermano? Wow, o sea, deberíamos decir, amén, prueba mi fe, Señor. No le saquen, no pasa nada. Y Jesús le dice, órale, vente, ven. Le dice, vente, vas. Y Pedro se baja de la barca, muy animado por las palabras de Jesús, desciende de la barca en medio de una tormenta, por la fe en las palabras de Cristo. Y eso es mucha fe para nosotros, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Alguien que se avienta a bajarse de la barca en medio de una tormenta y a caminar encima del agua. ¿No es mucha fe? ¿Pero qué crees? Para Cristo dijo, para mí es poca. Oh. Así es de que la fe lo sostuvo sobre el agua por unos momentos, pero solo tuvo éxito su fe. Y esta fe fue activa mientras estuvo él enfocado en Jesús, quien dio la orden, ¿ves? Porque el propósito no era que se vanagloriara, ni que lo vieran, o hacer un show para que los demás discípulos vieran a Pedro, el hombre de fe, caminador sobre tormentas, exactamente, ¿no? El propósito era de ir a Jesús en medio de una tormenta. Eso es lo que dice el relato. ¿Cuál es el propósito de nuestros actos de fe? ¿Ir a Jesús o que te vean? Ir a Jesús o hacer un show de tu fe, porque hay mucha gente que hace show de su fe, ¿no? Sobre todo esos que hacen las cruzadas de no sé qué y acá, son shows de fe nada más. Eso no es fe verdadera. Pero cuando ve Pedro que está, ¿qué dice? Al ver el fuerte viento, en el siguiente, pero al ver al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a dormir se dio voces, dijo, Señor, sálvame. O sea, Pedro ya salió de la barca, ya dio los primeros pasos sobre el agua. No, al parecer no tuvo miedo al principio, pero cuando se enfoca en la situación, se hunde. Cuando dice, estoy en medio, quizás Jesús razonó, un hombre no puede caminar sobre el agua, ¿no? Dio paso a otros pensamientos, quizás vio la tormenta a su alrededor y dejó de enfocarse en Cristo como la meta del acto de fe. Y empezó a pensar en su mente natural y decir, estoy en medio de una tormenta caminando sobre el agua, esto no puede ser. O quizás volteó a ver a los discípulos así, como que me vean, a ver qué están haciendo los que están en la barca, que me están viendo caminar sobre el agua, así como que volteo para ver cómo si los tengo apantallados, así. ¿Verdad? ¿Y qué crees? En ese momento, cuando pierde el enfoque principal del acto de fe, ¡pum!, se hunde. Porque cuando perdemos el enfoque de Cristo es cuando comenzamos a hundirnos aún dentro de un acto de fe. Cuando nos enfocamos en las circunstancias, empezamos a perder la fe. En lo que parece imposible,
Cuando empezamos a pensar, no, esto se ve imposible, esto no va a salir bien, no se ve bien, el panorama es desalentador, empezamos a ver cómo lo ven los demás y no como lo ve Cristo. Comenzamos a hundirnos y comenzamos a hundirnos. Es increíble, hermano, la cantidad de veces que escucho el nombre de Dios en un hospital. La cantidad de veces que todo el mundo dice, no, es que el de arriba, es que tu fe, y ni siquiera saben lo que es fe. O una fe verdadera o correcta, ¿no? Hubo una persona que me dijo, yo ya le encomendé a su hijo al santo niño de no sé qué rollos acá, y pues obviamente le dije, gracias, ¿no? O sea, no, va a ver que él es muy milagroso, tenga fe, gracias, o sea. Pero ¿será que solamente empezamos a tener fe, a buscar a Dios cuando estamos en situaciones como estas? A veces Dios hace estas situaciones para que le busquemos más. Y todavía me pregunto, ¿por qué? ¿Ves? Hay muchas respuestas, pero ese no es el punto ahora. El punto es, no pierdas tu fe en ningún momento, ni en medio de la situación más terrible. Entonces, te lo digo porque basta un breve instante, una breve duda para perder el enfoque de tu fe. Así, un breve instante que te distraigas, se pierde el enfoque. Empiezas a ver las circunstancias, empiezas a ver alrededor de ti. El orgullo puede debilitar tu fe. Cuando haces frente a lo sobrenatural, entonces él dudó y cayó al agua y no pudo sostenerse más. ¿Ves? Y él, que era un hombre de mar, un hombre rudo, comenzó a gritar, sálvame, Señor. Y así es cuando gritamos, cuando nos estamos hundiendo ya. Comenzamos a decir, sálvame. ¿Tú crees que Pedro no sabía nadar? Sí sabía, pero nadar en medio de una tormenta es diferente, ¿no? Jesús lo invitó a caminar por encima de una tormenta, pero él dudó y se cayó. Tuvo miedo y empezó a clamar al Señor, sálvame. Entonces lo interesante es que Pedro tenía experiencia en el mar, seguro sabía nadar bien y todo, pero ahora lo vemos, además de que tenía un carácter rudo según, ahora lo vemos atemorizado y gritando, sálvame. Y mientras nuestros ojos están en Cristo, no debemos de temer, hermano, no debemos desesperarnos. Sé que es difícil, y más cuando se trata de una situación de tu familia o cosas así, ¿no? O sea, hay una desesperación ahí, pero debemos permanecer firmes, no apartarnos, porque llega el temor de inmediato. Cuando comenzamos a vernos a nosotros mismos o a los que nos rodean, o cuando comenzamos a ver las dificultades, entonces vamos a tener muchas razones para tener miedo. Y luego el 31 dice, en el momento que Pedro ya está, pon el 31 por favor. 30. Al momento Jesús extendió la mano, lo asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En el momento que Pedro reconoce su necesidad de ayuda, que tiene un problema que él no puede resolver, aún con toda su experiencia, aún como hombre de mar, es ahí donde Jesús actúa, ¿ves? Cuando reconocemos nuestra incapacidad para salir de la circunstancia o de la situación. Entonces Pedro pudo haber pensado, yo puedo salir de esto, yo soy nadador, no soy un hombre de mar, pero no lo hizo. En su temor, no lo hizo. En su incapacidad ante los acontecimientos, empieza a clamar a Dios, sálvame. Y es lo que todos hacemos, pero solamente hasta que sentimos que nos ahogamos, es cuando ya empezamos a decir, Señor, sácame de esto. Pero tenemos que esperar hasta que nos estamos ahogando para clamar a Dios. Y Jesús le dijo, lo que parecía un acto de mucha fe para todos los que estaban en la barca, o para todos nosotros, Jesús le dice, hombre de poca fe. Lo que parecía eso, para Jesús le resultó poca fe. Primero lo salvó y luego le da un consejito, ¿verdad? Porque la falta de confianza
en Dios, o la duda no nos puede dejar caminar sobre la situación, porque abandonamos la confianza en Cristo, ¿ves? Y luego Jesús le dice una palabra tremenda, le dice: dudaste. Wow, qué difícil es eso, hermano. O sea, cuando estás en medio de una situación así terrible y mantenerte firme sin duda en tu corazón. ¿Sabe qué difícil es eso? ¿No les ha pasado? ¿Verdad que sí? Sucede cuando vacilamos, cuando decimos: ¿para dónde voy? ¿No? ¿Le creo a Dios o me dejo llevar por la razón, por la circunstancia, por mi pensamiento? Sucede cuando vemos que Dios está haciendo lo que es imposible para nosotros. Y cuando se subieron, es decir, cuando ya todos están en la barca, cuando Jesús se sube a la barca con Pedro y con todos los demás discípulos, ya están en la barca, ¿qué pasa? La tormenta termina milagrosamente. Cuando Jesús está en la barca, no hay tormenta. Todo es calma, pero todo es cuestión de confiar, de invitar a Jesús a entrar en medio de esa situación, de soltársela. Y esta tormenta tenía un propósito. Y todo lo que pasa en nuestra vida, toda adversidad que pasa en nuestra vida, tiene un propósito. No es que Dios se quiera divertir contigo o te quiera afligir. ¿O crees que Dios está tratando de divertirse con esto? No, tiene un propósito. Y lo tenemos que descubrir. ¿Sabes cuál era el propósito? Que estos entendieran cuál era su verdadero reino. Que su reino no era en el mundo, sino que era un reino espiritual. Porque ¿qué hicieron después de todo esto en el 33? Entonces vinieron y le adoraron. ¿Ves? Entonces entendieron cuál era su reino. Vinieron y le adoraron. La reacción ante el conocimiento del verdadero propósito de Jesús fue adorar, y fue entonces cuando los discípulos confesaron de su propia boca que Jesús era ¿quién? El Hijo de Dios. Y no era un personaje político que liberaría a los judíos del imperio romano, y no sería un rey terrenal, sino el Hijo de Dios. Cuando tenemos la perspectiva correcta de quién es Jesús, cuando tenemos la reacción inmediata, es adorar. Cuando entendemos quién es Jesús, la reacción inmediata de nosotros debe ser ir en adoración de Él. ¿Cuánto tiempo tiene que no adoramos a Dios? Si Jesús no es para ti el Hijo de Dios, no le puedes adorar. Ni siquiera Él aceptaría la adoración. Pero aquí Jesús acepta la adoración de estos hombres porque están en el canal correcto. Una noche anterior lo querían hacer un rey político, ahora lo hicieron rey en sus corazones. En conclusión, hermano, vamos a terminar adorando a Dios. Empiecen a subir, muchachos. En conclusión, no importa qué tan dura sea tu tormenta, Jesús te invita a pasar por encima de ella. ¿Están de acuerdo? Jesús te invita a pasar por encima de ella. No te invita a que te quedes en ella, sino a librarla, porque Él ya va caminando por encima y ahora está en la barca que se mueve sobre un mar muy sereno. Hay una canción que dice: después de la tormenta la calma llegará, y así va a ser siempre que esté Jesús en la barca. ¿Qué vas a hacer, hermano, con tu tormenta? Ponte de pie, vamos a adorar a Dios. ¿Qué vas a hacer con tu tormenta? ¿Vas a pasar por encima? ¿Te vas a hundir por falta de fe? ¿Vas a confiar en Cristo? ¿Lo vas a invitar a que se suba a tu barca? Porque después de haber caminado sobre la tormenta, la invitación de Jesús es a pasar por encima, y después esa tormenta se calma. Pero se va a calmar esa tormenta realmente cuando Jesús esté arriba de tu barca, ¿ves? Si hayas confiado plenamente en Él. Y oramos muchas cosas que
que quisiéramos en nuestro corazón, ¿ves? Pero la última palabra la tiene Dios siempre. Y Él decide qué es lo que sigue en toda situación. Dan un aplauso bien fuerte a mi Señor y vamos a adorarle con todo el corazón. El sol, el cielo fuego bajo, eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi salvador, mi fe. Quiero tocar tu gloria y poder, acércate, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder, aumenta mi fe. Eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi salvador, aumenta mi fe, hazla crecer, quiero tocar tu gloria y poder, acércame, te quiero ver, y en tus brazos te quiero esconder, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi Gracias, Señor, porque tú nos consuelas, Señor, en medio de la aflicción, porque tú nos das fe para enfrentar los problemas y cada situación. Hermano, te invito de veras a depositar todo en las manos de Dios. No es fácil, pero Él está en control de todas las cosas. Hay momentos en que tú no puedes hacer nada, más que decir, está en tus manos. Ahí lo pongo, yo lo suelto, ¿ves? Tú haces lo que tú quieras hacer y yo acepto. Dios los bendiga. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Amén.